555, taller de buscadores de conocimiento del 12 de septiembre de 2024. Mr. Keshe, muchas gracias. Buenos días, buen día. Como siempre, cuando y donde sea que escuches esta serie de buscadores de conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keshe. Estamos de vuelta, como dice Rick, muchas 5 veces, porque es 555, 3 veces 5. Espero que cuando termine haya alguien más que la lleve a 4 5 en lugar de 3 5. La enseñanza del universo nunca termina y quien afirme saberlo todo tiene que vincularse de nuevo con el Creador. Algo que enseñamos en las últimas semanas y que ampliamos para que los buscadores de conocimiento lo entiendan más es la conexión de los campos magnéticos. La conexión de cómo se crean estos elementos, ya sea en el cuerpo del hombre, ya sea en el riñón del hombre, ya sea en el hígado del hombre, en la galaxia o ya sea en el universo. Y una vez que el conocimiento se expande, y una vez que el científico, o lo que yo llamo los científicos universales, entienden que el trabajo del universo es similar al trabajo del cuerpo del hombre, y el cuerpo del hombre, como cualquier otro animal, veremos que las galaxias, por ejemplo, tienen ciertas áreas que se comportan como riñones. Vemos en la estructura del universo una colección de galaxias que se comportan como el latido del corazón de la galaxia. En cierto modo, cuando observamos la estructura de las galaxias y la estructura del cuerpo del hombre y el únicos, todas siguen el mismo patrón. No hay diferencia porque los campos magnéticos no pueden interactuar de ninguna otra manera. No es un coche en el que puedes poner el motor de atrás hacia adelante y poner, Dios sabe, algo más y funcionará. Los campos, la colección de campos, la colección de plasmas que estos campos crean automáticamente debido a la intensidad del campo y la composición de los campos y la diferente intensidad de los campos y totalmente debido al tamaño de la amalgama de los campos. Al final, tienen que crear la misma estructura. Si llega a la dimensión de lo físico, se manifiesta. Las galaxias, en cierto modo, para el ojo del hombre que vemos en el universo, que es aproximadamente el 5% de lo que vemos, se crean de esa manera. Nuestra alma interactuando con el campo de este planeta, al principio con el campo del útero de la madre, crea una estructura de un paquete de memoria donde todo tiene que ser guardado y controlado. Un lugar que mantiene en marcha el motor de la parte física. Un lugar donde rechaza material extra, lo absorbe del medio ambiente. Y un lugar donde crece y el resto. Entonces, las galaxias hacen lo mismo. Las galaxias comienzan pequeñas y crecen hasta el tamaño, llegan a un punto de madurez, como lo hacemos nosotros. El punto de madurez del hombre en la separación física de su energía central es de 70, 80, 100 años. Las galaxias son miles de millones de años del hombre, pero en esencia es lo mismo. Siempre hemos dicho que comemos el 20% del interior y del otro 80% proviene del medio ambiente, de los rayos cósmicos y de los campos magnéticos gravitacionales de la Tierra. Lo mismo ocurre con la galaxia. Ellas toman energía del universo. En el únicos, nuestro universo toma energía del únicos, pero algunas de esas energías no pueden ser absorbidas o no son necesarias, pero tienen muchos órganos. En el cuerpo del hombre tiene 50, 60 órganos. En los sistemas universales, como las galaxias, tienen miles de millones de piezas que forman órganos. A cada uno de ellos lo llamas un sistema solar, una estrella y el resto. Cuando entendemos esto hace que el viaje de la transmutación, viajar entre universos, viajar entre galaxias, viajar entre sistemas solares, sea muy interesante. En cierto modo, si nos damos cuenta de la estructura de la galaxia o de lo que una estrella es parte de otro sistema,
podemos transferir energía de un sistema a otro. Y si aprendemos estos caminos, podemos ser parte de la transferencia de energía. Así es como el hombre aprenderá a viajar de las galaxias del universo de universos en universos. Cuando entendemos esto hace que el viaje de la transmutación, viajar entre universos, viajar entre galaxias, viajar entre sistemas solares, sea muy interesante. En cierto modo, si nos damos cuenta de la estructura de la galaxia o de que una estrella es parte de otro sistema, podemos transferir energía de un sistema a otro. Y si aprendemos estos caminos, podemos ser parte de esta transferencia de energía. Así es como el hombre aprenderá a viajar de las galaxias en galaxias, de universos en universos, si elige el camino del transporte o la transmutación. ¿Qué significa esto? Significa que encuentras líneas de conexión de alta velocidad y te unes a estas conexiones de alta velocidad. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo conectarnos a estas líneas rápidas. Lo hacemos todas las noches cuando soñamos, pero nunca lo entendimos. Estamos soñando, lo que llamas tu alma está viajando y estás pasando un momento maravilloso. Estás en, Dios sabe, una galaxia o un lugar sentado en una playa. Y de repente mamá dice, despiertas, tienes que ir a la escuela. ¿Qué hacemos? No regresamos todo el camino. Nos subimos a estas rutas rápidas porque sabemos de dónde vienen. Sí, mamá, estoy despierto. Esto es lo que sabemos. Conocemos los atajos y podemos usarlos para extender lo que llamamos la velocidad y la dimensión de la transmutación y el transporte. Vemos esto con bastante regularidad, pero el mundo de la ciencia nunca lo ha entendido. Lo vemos en diferentes líneas de conexiones, lo llaman supernovas, lo llaman todo tipo de nombres, pero observan cómo explota esta estructura o lo que sea según ellos, pero no observan la fuerza del campo magnético que produce y a dónde va. Podemos crear supernovas en nuestra propia transmutación y encerrarnos en un sistema. Las vemos, pero solo las miramos a través de los ojos del material, del estado de la materia. No los miramos con los ojos de los campos. No los miramos con los ojos de cómo interactúan los campos magnéticos en el universo. La dimensión de nuestra fisicalidad se ha convertido en un obstáculo para que nos concentremos en comprender la dimensión de las interacciones de los campos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando miramos la estructura, cuando miramos la galaxia, cuando miramos el universo, cuando miramos la estructura de cualquier sistema, incluso de un hombre, miramos su fisicalidad. ¿Qué pasa si aprendemos a mirar su alma? ¿Qué pasa si aprendemos a ver lo que hay dentro de ella? Para ver al hombre verdadero, para ver lo real con lo que estamos tratando. En el espacio tenemos que hacer esto. Nos encontramos con los campos que no tienen dimensión física. Tenemos que interactuar con lo que llamamos la interacción física de los campos centrales de esto, lo que llamamos el alma de esto. Tenemos que entender la emoción de esto, no ha tomado la forma de la fisicalidad, no al menos en la dimensión de nuestra observación, pero existe. Esto es parte de lo que enseñé hace años. Ahora llegamos a eso. Tenemos que entenderlo ahora que estamos en el punto de transmutación. Y entonces, si entendemos esto, entonces todo el mundo de la ciencia que nos han enseñado se pone patas arriba. Se nos dice, como dije antes, que lo que vemos en las galaxias y los universos y lo que sea, o lo que vemos en la dimensión de nuestro universo y galaxias, y las vemos colisionar y el resto. Y el entorno total de estas es aproximadamente 5 o 10% del universo. Y el resto está vacío, se convierte en una tontería. Cada espacio vacío tiene un alma, cada espacio vacío en el universo tiene una dimensión. Y entonces entendemos, debido a nuestra nuevamente dimensión física, que si no vemos físicamente no existe.
Descubrimos que hemos entendido totalmente mal el mundo de la creación. Solo vemos partes que son físicas a nuestros ojos y el resto del espacio vacío de acuerdo con nuestro conocimiento actual. Pero en realidad, ese espacio vacío no está vacío, está lleno de vida, pero no tiene manifestación de fisicalidad en nuestra dimensión. Aquellos que pueden ver tienen la fuerza de campo para observar su universo en una fuerza de campo diferente. Vea el universo lleno. ¿Hay espacio vacío entre un pulmón y tu corazón? ¿Hay espacio vacío entre tus órganos? ¿Hay un espacio vacío en tu cerebro? Y esa es la fisicalidad del hombre. ¿Cómo puede ser eso una condición de las galaxias y el universo? Entonces, ¿entiendes? Todavía necesitamos aprender más. Y hemos aprendido o tratamos de aprender, entender acerca de este 5 o 10% que nos dicen que el universo y el resto está vacío para averiguar, para educarnos. ¿Qué hay en este otro 90%? ¿Cómo interactuamos con este 90%? Porque ahí es donde está la mayor parte de la vida del universo. Si cambiamos la fuerza de campo de nuestra alma, ¿veríamos las partes vacías como llenas? Esto llegará a ser parte de la vida del hombre en el espacio. En el espacio vacío viajamos, es otra vida. En el espacio vacío consideramos que no hay nada en la galaxia o en el universo. Estamos cruzando otra vida. Estamos cruzando otra existencia. Estamos cruzando otro campo de interacciones de campos magnéticos. Solo porque no podemos ver no significa que no exista. Pero en la estructura de la vida del hombre, la forma en que producimos estos lentes de visión nocturna que podemos ver, en realidad la vida en la oscuridad, donde pensamos que no hay nada, podemos cambiar la fuerza de nuestra alma, que el resto del universo se vuelva tangible para nuestra existencia. Entonces, respetamos el universo, respetamos la vida en cualquier rincón de este únicos con respeto. Entonces, entendemos de dónde vienen estas energías adicionales que tomamos del universo, que le dan dimensión de fisicalidad a nuestra vida física del hombre. No hay espacios vacíos en el universo. Y una vez que aprendemos esto, una vez que entendemos, podemos amalgamar este conocimiento con lo que tenemos y luego ver cómo funciona toda la estructura. Entonces descubrimos que tenemos acceso a un conocimiento que permite al hombre poder viajar, moverse en cualquier dimensión del universo y el únicos. Tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a ver los espacios vacíos del universo, cómo sentirlos, cómo interactuar con ellos, cómo respetarlos. Y luego con ese proceso encontramos nuevas formas de movimiento, transmutación y transporte en cualquier dimensión. La humanidad aprenderá esto muy rápido. Ahora que trajimos la dimensión de la transmutación para ustedes y muchos de ustedes lo intentan y algunos de ustedes tienen éxito de diferentes maneras. Descubrirás que puedes cambiar la dimensión de la fuerza de su alma, que pararse incluso frente a un espejo se volverán invisibles. Pero, ¿significa eso que cuando alcanzas esta etapa, esa fuerza de campo y el perro corre en la habitación, pasa a través de ella? ¿Estáis en una dimensión física? ¿No os ve? ¿Estás consciente de vuestra existencia? En la tecnología espacial conseguimos esto. Cambiamos los campos. En un segundo veis una nave, en un segundo no veis ninguna nave, porque creamos las líneas de campo de fuerza paralelas, incluso estando en la misma posición. El hombre tiene esta capacidad, el hombre la tiene dentro de sí, siempre la ha tenido y ahora tenemos que aprender la fuerza del campo. A muchos de vosotros que pasáis por la transmutación, os empezaremos a enseñar en las próximas semanas cómo podemos cambiar vuestra manifestación, vuestra presencia y seguir estando dentro del mismo entorno. Aquellos de vosotros que os habéis conseguido por la prueba de las últimas semanas, hemos visto los gráficos, hemos visto que algunos de vosotros estáis preparados para esa posición de transmutación, para elevar el alma.
que no necesitáis viajar, pero podéis ser invisibles a los ojos del hombre, como los espacios vacíos de las galaxias, el espacio vacío del universo. El hecho de que no veamos en ellos no significa que no exista nada. Esto te trae una nueva dimensión, una nueva comprensión. En muchos sentidos, tal vez lo entiendas. Cuando hablo, a veces acudo a alguno de los líderes mundiales, porque cuando se sientan en esta sala, toman esa decisión de hacer lo que sea, estamos presentes, somos invisibles. Y esta es la razón por la que decidimos, sabemos, hablamos, cambiamos, porque sabemos, vemos el alma en esa reunión, no vemos la fisicalidad. Somos parte de lo que llamamos la parte no visual de muchas veces cuando le explicamos algo en las enseñanzas directamente a los gobiernos. Aquellos que se sientan en el asiento del poder se asustan. ¿Cómo lo sabe? Estamos presentes a nivel del alma, cuando se tomó esa decisión de una manera invisible. No somos nosotros quienes podemos hacerlo. Cada uno de ustedes tiene esa capacidad dentro del hombre. La razón es muy simple. Cuando transmutas en algún lugar de un espacio en el universo, y muchos espacios no solo son un punto específico de la dimensión física y la fisicalidad del hombre, no tienen dimensión de visibilidad, pero el alma existe, así que tú existes. Solo porque no tienes dimensión de fisicalidad, no es como que en la Tierra se mueren porque no tienen fisicalidad. La fuerza de tu campo no está en la dimensión de la visualidad, la observación del otro. Pero si desarrollamos un sistema que pueda ver la fuerza del campo de los paquetes de plasma, lo que llamamos las almas, veremos que el universo está repleto. Así que podemos ver las almas dentro de tu habitación. Podemos ver las almas en la dimensión. No espiamos. Estamos presentes como parte de la línea de los pensamientos. Es la línea de conexión. Es la vía rápida. La recepción rápida de información que el hombre no tiene. Lo sabemos, pero nunca lo entendimos. Os he enseñado en el pasado cómo cambiando vuestra respiración podéis absorber energía del universo y vivir. Haces eso con la adicción de Gans. Ahora tienes que aprender a respirar con el campo del universo. Ese 80% que entra y de que no tienes conocimiento y lo que quieres sacar de él según la emoción. Fortalece la emoción del viaje, la expansión del posicionamiento. Te posicionas. Aumenta lo que llamamos obsesión de la energía que puedes alimentar tu fisicalidad. Puedes hacerlo. Extiendes el campo de la emoción de reparar parte de tu cuerpo porque quieres mantener la dimensión de la fisicalidad y puedes hacerlo. Esta es la belleza de la que, como buscadores de conocimiento, como la humanidad, aquellos que tienen una dimensión de fisicalidad pueden aprender y agregar a su conocimiento. Me pregunto si una vez que muchos de ustedes aprendan esto, muchos de ustedes alguna vez verán un automóvil en la carretera. Aprendes a transmutar directamente, haces lo que te gusta. Voy al centro comercial, voy a la tienda, esto es lo que quiero. Te manifiestas, no robas, pagas con la dimensión de la fisicalidad y luego te mueves hacia atrás. Si quieres alimentar tu dimensión de la fisicalidad, te mueves hacia atrás si quieres alimentar tu dimensión de la fisicalidad. Ahora entendemos la ciencia y la tecnología del universo y está al alcance de cada hombre. Es el hombre el que tiene que entender cómo conectarse a ella, cómo leer un lenguaje de la fuerza del campo, cómo leer las fuerzas del campo, para entender que en este entorno, en esta posición del universo hay vida. Es un ser. Solo porque no lo vean no significa que no exista. Entonces, una vez que entiendes este conocimiento, una vez que entiendes esta tecnología de vida del universo, la transmutación y el transporte se convierten en un juego. Se convierten en parte de la vida cotidiana. Muchos de ustedes como buscadores de conocimiento están listos para esa posición. Muchos de ustedes como buscadores de conocimiento se están moviendo hacia esa posición. Y una vez que uno de ustedes aprende y desea compartir, puede transferir el conocimiento a aquellos que quieran recibirlo.
aquellos que quieran estar contigo como parte de ti. Queremos ir a una boda, 4 de ustedes felices de ir, uno no quiere ir. Saben cómo sumar a los otros 3 y el cuarto no va. No lo pueden obligar a otra alma a no venir o a venir. Y luego se manifiesta en el punto donde sea. Se supone que debe ser así. En la estructura no hay diferencia entre la manifestación física y una manifestación de plasma. En la estructura, en el trabajo de los campos magnéticos, no hay diferencia. Porque incluso si la fisicalidad es una colección de interacción de los campos, se coordina en movimiento. Lo mismo ocurre con el alma. Tú decides ir de la casa a la oficina y luego la fisicalidad tiene que hacer ese movimiento para llevarte allí, porque tú creaste la emoción del movimiento, creaste la emoción de llegar a un punto. Puedes hacer lo mismo con la emoción del alma. Puedes dejar la fisicalidad en la cama, hacer llegar a la energía del alma a la oficina y hacer lo que sea necesario, manifestarte allí, a hacer el trabajo y regresar. Aún existes en dos lugares. Si alguno de ustedes no entiende esto en la enseñanza de la semana pasada, preparé el escenario para esto, para que lo entienda. El cuerpo del hombre tiene dos mitades, izquierda y derecha. Ahora la izquierda es responsable de mantener la manifestación de la fisicalidad aquí, mientras que la derecha está viajando a algún lugar. Tú sueñas. Si aprendes, si entiendes y si tienes el control de ello, envías ese lado derecho a la oficina. Y en esta oficina la energía se transferirá a través de la dimensión del alma y la fisicalidad. Puede manifestarse como un segundo tú. De cierta manera, el lado derecho se manifestará en una dimensión de la fisicalidad en este tiempo, lugar y posición. Esta es una belleza, contener una dimensión de la fisicalidad si entiendes cómo puedes usar los campos de energía con ella al mismo tiempo. Así es como se ve a la gente en dos lugares al mismo tiempo. Ahora sabes el secreto, no hay magia. Cuando estás reunido con un amante, eres demasiado perezoso para moverte de la cama. Envías el lado derecho, porque controla el lado izquierdo, que está con la emoción y eres un amante perfecto. Cuando vas a la oficina y el trabajo físico que haces, no hay emoción, envías el lado izquierdo. Entonces, ahora entiendes cómo funciona, cómo puedes manifestarte en dos lugares, pero tienes que aprender acerca del pico, ese aumento de la energía para alcanzar un ancho de banda, de fuerza de campo para poder hacerlo. Esta es una de las razones por la que el hombre siempre despierta a la fisicalidad. Si entiendes la extensión del campo, no necesitas hacerlo. Y ambas fisicalidades, una en la oficina y otra en la cama, todavía hacen un trabajo perfecto. En este proceso usa la emoción del alma, que se conecta con la emoción de la fisicalidad. Es interesante la otra dimensión, entender que aquellos de ustedes que tienen la belleza de ser la gente hermosa, esquizofrenia, puede estar en 4 lugares o 6 al mismo tiempo, porque cada alma tiene la capacidad de división en dos. Ahora entiende lo importante que es esto, porque en el tiempo que viene, cuando aprendas a transmutar, no sabes qué va a haber en el planeta Zeus, pero te gustaría intentarlo. Pero no quieres destruir el alma que creaste, tu alma, tu dimensión de la fisicalidad. Tú controlas el lado que es libre de ir al planeta Zeus, mientras que tú conservas la fisicalidad. Esto es lo que haces en el sueño de todos modos. Hay un secreto para hacer esto. Y aquellos de ustedes que lo entienden pueden hacerlo muy rápidamente. El secreto está en el desapego. El secreto detrás de esto es entender el proceso del funcionamiento de tu fisicalidad. El secreto detrás de esto es sincronizarlos juntos. Y el secreto detrás de esto es usarlo, no usarlo para dañar. No puedes enviar la otra mitad a iniciar una guerra en otro lugar. No puedes enviar la otra mitad a otro lugar para robar. No puedes enviar a la otra mitad a hacer algo malo. La derecha y la izquierda tienen que estar en perfecta armonía. No robarás, no matarás, no harás nada malo. Porque si haces algo malo en el otro lado, no hay retorno. La fuerza del campo cambia. Y para poder hacer esa separación,
te he enseñado muchas cosas en partes. Y en el mundo de la ciencia conocemos estas partes, pero nunca podríamos conectarlas. Hay un espacio, hay un instante en el que puedes hacerlo. Puedes crear esa instancia o puedes poner esa instancia en armonía con el resto y puedes hacer lo que yo llamo división. Tu fisicalidad se va a dormir un ciclo de 4 horas. Puedes cambiar eso. Tu pulmón respiratorio y tu pulmón derecho tienen la misma secuencia. Tu corazón tiene la misma secuencia. Tus intestinos y el funcionamiento de tu fisicalidad tienen esa secuencia. Tus riñones cambian. Tienes que armonizar para que todas las secuencias coincidan hacia la izquierda o hacia la derecha al mismo tiempo. Tienes que aprender sobre tu fisiología. ¿Qué pulmón está en reposo? ¿Qué pulmón está produciendo? ¿Qué pulmón está absorbiendo energías que durante el tiempo de trabajo no está absorbiendo porque está absorbiendo un orden superior o un orden inferior? El tiempo de cambio. Al crear una armonía en el alma del hombre, puedes crear la armonía entre las dos partes del hombre, que una parte del hombre pueda separarse. Aquí es donde el alma alimenta la fisicalidad y a través de su funcionamiento controla la fisicalidad. Esta es la razón por la que en el futuro el hombre comprende que tiene dos secciones en su cerebro. En cierto modo, si lo entiendes, en la dimensión del alma, también tienes dos secciones. Tienes dos campos que van en el sentido de las agujas del reloj y tiene dos campos que van en el sentido contrario. En el cerebro del hombre, esta separación de los dos se ha convertido en los hemisferios del cerebro. Una vez que los científicos del hombre observen la estructura de la fisicalidad, el flujo de campos dentro del cerebro, verán dos unidades, trabajando totalmente en oposición entre sí, en diferentes secciones y se mueven a diferentes secciones para armonizar, para mantener la forma y la estructura de los campos dentro del cerebro del hombre, con lo que pueden interactuar con el alma del hombre. Esto no es extraño, no es algo que no veas. Como las agujas del reloj, la Tierra va en sentido de las agujas del reloj, la Luna va en el sentido contrario a las agujas del reloj, pero todos ellos trabajan dentro de un sistema. Ahora lo entiendes. Si puedes armonizar el flujo del campo, si puedes armonizar la manifestación de los campos junto con el alma del hombre, puedes dividirlo en dos mitades. Tienes ese privilegio. En el futuro te enseñaré más cómo llegar a esto. Hoy sembramos el alma o sembramos la semilla de la comprensión. Entender que tienes esa capacidad de ser capaz de crear esta división, de crear esa separación, de crear esa dimensión. Esto es importante para aquellos de ustedes que pasan por la transmutación. Te gusta la dimensión de la fisicalidad. Viajas en una especie de nave espacial y llegas a un punto. Tienes una elección, te subes a otra nave para aterrizar o elige la dimensión de lo que llamas soñar mientras está existiendo físicamente. En cierto modo, tienes que aprender más sobre ti mismo. En cierto modo, tienes que entender por qué todo está en dos partes. En cierto modo, tienes que entender por qué tienes un solo intestino, pero dos riñones. Porque la digestión y la absorción de la energía del entorno significa un sistema. Porque una vez que tienes el alma, puedes alimentar todo. Pero cuando estás en dos partes, en dos secciones, cada sección tiene que funcionar por sí sola para deshacerse para tomar lo que necesite para controlar. Y entonces entiende más sobre cómo la fuerza de campo en dos partes diferentes crea una estructura dinámica de tu fisicalidad. ¿Por qué tienes dos brazos? ¿Por qué tienes dos piernas? ¿Qué pasa con un gusano en un cuerpo recto, sin piernas y sin brazos? ¿Cómo funciona el alma y una estructura combinada en el cerebro? ¿Para un gusano o para un hombre? Ahora lo entiendes. En el mundo de la creación lo vemos, pero ahora necesitas poner dos brazos, uno al lado del otro, para crear al hombre. El hombre nunca ha mirado con comprensión de la estructura del campo de los que yo llamo animales con dos brazos y piernas, y los suyos y otros animales. Ahora entendemos incluso la estructura de la fisicalidad de las plantas, cómo funciona su alma y por qué brotan con un tallo y luego se dividen en ramas. Una vez que comprenden la estructura de los campos, una vez que comprendes la división de los campos, una vez que comprendes la emoción con respecto al entorno de los campos, entonces comprendes que el hombre con su alma y su fisicalidad
Tienes muchas capacidades que ni siquiera he explorado. A veces aquellos que aprenden una parte de ella entienden parte de ella. Para nosotros parece magia, pero eso es lo mismo que cualquier criatura puede hacer. Tú puedes hacerlo, lo que significa que te has negado a ti mismo a hacerlo. Pero el conocimiento está dentro de ti y es lo mismo. La transmutación, el transporte y todo ha estado con nosotros. Movemos el cuerpo del hombre en un autobús, movemos el alma del hombre a otra parte del universo a través de su campo de energía. Una vez que aprendes esto, cómo controlar los campos, cómo crear la dimensión del movimiento en diferentes partes de la fisicalidad, aprenderás la transmutación por división. De alguna manera, estar en dos lugares al mismo tiempo. No es magia. No es algo que se pueda deshacer, siempre lo hacemos, pero lo llamas sueño. Cuando vas a ver a la mamá, te ves corriendo con mamá, andando en bicicleta con mamá. ¿Qué pasó? ¿Cómo le diste la dimensión de la fisicalidad con mamá allí? Pero tu cuerpo todavía está aquí. Esa mitad del alma se ha ido, la otra mitad se ha quedado. Ahora entiendes que aprendes a hacerlo en una dimensión de la fisicalidad. Entonces, lo entiendes. Abrimos una nueva dimensión en la transmutación del hombre. En un tiempo venidero construimos esto en los sistemas, en las sesiones mensuales. Que en esas sesiones entiendas cómo hacer esto, porque tienes dos hemisferios en tu cerebro y tu parte física tiene dos partes completamente separadas. Y la replicación de campo se ha convertido en parte de esta estructura, el reflejo de la fisicalidad en dos dimensiones. Toma la mitad y la otra mitad se refleja a sí misma. Y físicamente son dos condiciones físicas, pero conectadas internamente a través de la dimensión del alma, conexión de los campos, rápida expansión de los campos. Estamos preparando nuestros sistemas para esto en los próximos meses, que gradualmente presentemos esto a los buscadores de conocimiento que hacen la transmutación. Y luego lo probamos, y luego lo pruebas tú, y luego entendemos y te muestro en los gráficos cómo dos almas crearán y se moverán al mismo tiempo en dos posiciones diferentes. Espero que hayas entendido y espero que entiendas lo que está por venir y qué capacidades te negaste a ti mismo. Porque cuando la otra mitad se mueve en el espacio, podrías estar en la dimensión de lo que llamas el espacio vacío, pero ahora hay un alma. Como estás en la dimensión del alma, la verás, la sentirás, interactuarás con ella y al mismo tiempo, como cuando estás despierto en este planeta, obtienes conocimiento en esa posición en el espacio. Obtienes conocimiento de aquellos con quienes se encuentran, con quienes interactúas en la dimensión del alma y la fisicalidad. Y cuando traes ese conocimiento de vuelta, porque está conectado a la dimensión de la fisicalidad cuando estás dormidos, lo llamas iluminación. De hecho, has aprendido afuera en otra aula, en otra parte del universo, algo que en este planeta no sabemos. Al mismo tiempo, no es exclusivamente que te ilumines. El conocimiento que obtuviste aquí en esta comunicación, ese punto con otra alma, podrías iluminar a esa también. Lo que significa que esa entidad, ese campo, toma tu experiencia en la dimensión de la fisicalidad del hombre en este planeta. No eres tú quien lo toma todo. Las energías se interactúan y el más fuerte siempre le da al más débil. Es lo mismo. El conocimiento que tiene se le da a otra entidad, porque ella no tiene ese conocimiento. Y tú tomas de eso el conocimiento que no tienes a cambio. Y te despiertas por la mañana, haces algo nuevo, haces algo, vienes durante el día y dices, oh, sé algo, quiero hacer algo. Pero no ves que la iluminación llegó anoche, cuando estabas dormido, cuando la otra mitad viajó. Ahora entiendes, cuánto conocimiento no es exclusividad, sino que pertenece a cada entidad del universo. Depende de si lo necesitas, lo recibes. Y ahora entiendes por qué la patente no tiene valor, no puede patentarse, porque cualquier conocimiento que un hombre haya adquirido es un nombre, es un conocimiento que se comparte con el universo. ¿Por qué un hombre se hace esto a sí mismo? Es impensable. Quizás ahora entienda la enseñanza futura, cómo ampliamos el conocimiento, ampliamos la interacción de los campos
pero tu dilema es y lo será hasta que lo solucionemos. ¿Cómo conecta la emoción de la fisicalidad con la emoción del alma? Y cuando entiendas esto, entonces podrás transmutar y estar en la dimensión de la fisicalidad en ambos momentos, en el mismo lugar, pero entendiendo y obteniendo información y conocimiento y cualquier emoción, colectivamente para toda la entidad. Espero que hayas aprendido algo hoy y espero que si entiendes lo que entiendo de esto y vivo de acuerdo a ello, te traiga enormes placeres en la vida de la fisicalidad. Pasaremos por un breve descanso y regresaremos e intentaremos responder cualquier pregunta que puedas tener. Descanso 555, taller de buscadores de conocimiento del 12 de septiembre de 2024. Mr. Keshe, muchas gracias. No hay mucho que decir, solo que esta semana la Fundación Keshe presentará dos partes más de lo que llamamos los sistemas gemelos, los Twinity. Uno es para el sueño y otro es para la migraña. Se publicarán muy pronto. Aquellos de ustedes que tengan un problema con cualquiera de estos dos y los otros, como lo llamen, pueden intentar verlo y decirnos cuál es. Algo muy interesante que vemos con esto, lo que teníamos en los videos promocionales. Si recuerdan, nosotros, la Fundación Calle, promocionamos nuestros sistemas de replicación de campo o alcalinizadores. Cuando tienes los sistemas gemelos y los pones sumerges las botellas incluso en un recipiente, en agua, los sumerges o las pones en dos lados de un vaso. Con el agua, entonces puedes usar el agua en el vaso, lo que crea un campo de energía equilibrado de los campos de las dos botellas. Y es una unidad de replicación más o menos, es lo que llamamos parte de lo. Entonces puedes usar el agua en el vaso, lo que crea un campo de energía equilibrado en los campos de las dos botellas. Y es una unidad de replicación más o menos, es lo que llamamos parte de lo que llamamos transferencia de campo. Y encontrarás una experiencia totalmente diferente. Cuando lo recibas deberían ser enviados en la próxima semana o así. Entonces entenderán, no solo puedes traer una nueva dimensión al usar las dos botellas, colocándolas fuera de una botella de vidrio o dentro de una taza de agua, si puedes hacerlo. Si puedes acomodarlas para que estén más y a una buena distancia una de la otra. Entonces te trae una nueva dimensión. Lo sentirás, entenderás lo que significa. Estos sistemas gemelos no son parte solo para estar dentro de lo que interactúa entre ellos, lo que produce la misma interacción entre las partes del cuerpo, pero esta vez puedes hacer muchas otras cosas con él. Si lo usan en lo que llaman, supongo, los promotores, en los alcalinizadores y en la replicación de campo, esa agua igual tiene las propiedades que contiene dentro, pero de una manera equilibrada, porque está equilibrada entre los dos. Y entonces creas una nueva dimensión en el interior. Estamos construyendo hacia la unidad de transmutación completa y una conexión completa. Y en este proceso nos alejamos gradualmente de lo que llamamos las unidades en Alemania y nos centralizamos en el nuevo sistema que desarrollamos, como escuchamos la semana pasada, en uno del testimonio de los buscadores de conocimiento, su eficacia. A medida que los viejos sistemas se vuelven más o menos obsoletos, han llegado a un punto en el lo que llamamos el uso a medida que la nueva tecnología se ha apoderado de ellos. Y veremos una nueva dimensión en la transmutación y lo que ustedes lo llaman en la aplicación del bienestar, donde alimentamos a través de los sistemas y nuestros médicos avanzarán hacia un mayor manejo de nuevos casos y nuevas condiciones en el proceso de bienestar. Y como dijimos, casos como cánceres y cosas que están analizando, nuevas versiones de aplicación para Parkinson y otros, están bajo lo que llamamos la visión de trabajo. Cualquiera que quiera trabajar con ellos o quisiera recibir lo que ustedes llaman asesoramiento, puede comunicarse de la misma manera
para expandir este horizonte del conocimiento. En las próximas semanas ampliaremos el conocimiento de la transmutación de una manera muy diferente y pediremos a unas personas específicas, como las llamamos, que se unan a nosotros en esto, lo que llamamos la transmutación y el transporte. Y de alguna manera, aquellos de ustedes que forman parte de lo que llamamos satélites del alma entrarán en funcionamiento gradualmente en este proceso a medida que tratamos de expandirnos. Y nos pondremos en contacto con ustedes para que se unan a nosotros en lo que se han comprometido para llevar a cabo algunas sesiones y luego comprenderán el proceso de cómo llevarnos ahora el conocimiento a un 100%, a aquellos que son satélites para que entren en lo que llamamos, lo que se han propuesto y se conviertan en parte de ello. Hay una cosa que me gustaría de los buscadores de conocimiento a través de la elevación del alma de la totalidad de la Fundación Keshe. Hay una cosa que me gustaría de los buscadores de conocimiento a través de la elevación del alma de la totalidad de la Fundación Keshe. Es que nos apoyen en lo que la Fundación Keshe ha intentado en las últimas semanas para crear una nueva fase en la paz mundial y para crear una nueva estructura que se establezca para lo que yo llamo convertirse gradualmente en una nación. En este proceso ha comenzado y necesita mucho de lo que yo llamo apoyo en la dimensión del alma. Y si todos deseamos la paz y lo que tenemos en el mundo, podemos empezar a crear el entorno de la paz y la siguiente fase de la paz mundial. Y todo lo que necesitas hacer es, de alguna manera, concentrarte para ayudar a estar allí cuando sea necesario. No de manera física, para que obtengamos la elevación del alma del líder mundial para traer esa fase final. La humanidad está lista para esta fase. Y ahora tenemos que llevar esta parte religiosa al final que hemos comenzado. Y necesitamos esa ayuda para estar allí, para que el alma de la humanidad se ponga en marcha. Y en cierto modo, la paz mundial en su totalidad, como un todo, el fin de la guerra entre las religiones, hemos comenzado. Y espero que tengamos éxito esta vez de una manera hermosa. Y lo entenderás a medida que llegue y que tome forma y a medida que la Fundación Keshe se convierta en parte de esa estructura. ¿Alguna pregunta? Rick. Bien, gracias, señor Keshe. Una pregunta sobre los Trinity Guns de parte de Andreas en nuestra sesión de pregunta y respuesta. Quien pregunta, ¿pueden usarlo las mujeres durante el embarazo, Mr. Keshe? No. Rick, no, bien. Mr. Keshe, no, porque no es tu derecho tocar a otra alma. Cuando estás embarazada se te confía otra alma. Esta alma puede decidir en el futuro por sí misma. Pregunta, señor Keshe, usted ha mencionado numerosas veces que nuestro Sol tiene una estrella gemela. Esa estrella gemela está en una galaxia que está hermandada con la nuestra en algún lugar de este universo. La estrella gemela tiene un sistema solar hermanado con nuestro sistema solar y si es así, debe haber un planeta en este sistema solar gemelo capaz de sostener la fisicalidad humana en el estado de materia como la que tenemos aquí en el planeta azul, la Tierra. Pero actualmente no hay humanos en este planeta. ¿No es así? Actualmente es un planeta redundante en lo que respecta a la fisicalidad humana en estado de materia. ¿Es correcto, Mr. Keshe? No. En cierto modo, el hecho de que tengamos una estrella hermanada con nosotros no significa que tenga que estar dentro de un campo magnético y de gravedad, pero eso no significa que su estructura interna sea la misma. Para nada. Hay que entender que, por ejemplo, en la estructura de este sistema solar tenemos diferentes planetas que se mueven en diferentes dimensiones y direcciones con sus propios movimientos. La estrella gemela del Sol tiene la misma estructura. Es parte de la estructura del universo, parte de la estructura de su galaxia y tiene un patrón de movimiento. Observamos, digamos, Marte o observamos Júpiter y vemos que estos dos se mueven diferente, en diferentes dimensiones y direcciones, y de vez en cuando llegan a la misma posición o se alinean todos. Todos en una línea recta. Cada 200 años, todas las estrellas se alinean en una línea y crean esto y aquello. Nuestro sistema solar es muy parecido a esto, pero en la dimensión de la galaxia.
Es la razón por la que se juntan durante tantos miles de millones de años. Solo lleva tiempo llegar a la misma posición, pero no significa que tenga la misma estructura interna, en absoluto, ninguna en absoluto. Y hemos mapeado el movimiento de nuestro, lo que ustedes llaman sistema planetario en este sistema solar, a dónde van y cómo se juntan y cuántos años estarán en la misma posición, diferentes estrellas o diferentes planetas o lo que sea. Todo esto se aplica a una galaxia. Y es por eso que el otro sistema solar, que es gemelo a nosotros, se está moviendo en la dimensión galáctica. Tiene su propia interacción dimensional y luego regresa a un punto. Lo que es interesante, planteé esta pregunta antes. Pregunta, solo rápidamente, señor Keshe, cuando nuestro sistema solar se alinea y todos nuestros planetas están en línea recta, ¿eso es lo mismo que nuestro sistema solar gemelo también? ¿Se alinean al mismo tiempo? Mr. Keshe, no necesariamente, no. Pregunta, por favor, continúe. Mr. Keshe, ¿qué sucede cuando, digamos, ocurre un accidente, lo cual es muy común en las galaxias? Las cosas se mueven, es como si una bala entrara en el cuerpo de una persona y moviera algo. ¿Qué sucedería si una estrella gemela colisionara con otro sistema planetario, con otra estructura en la galaxia misma? Lo cual sucede muy a menudo. ¿Qué sucedería en nuestro sistema? Pregunta. ¿Lo sentiríamos emocionalmente? Mr. Keshe, la combinación de la manifestación física de esto, veremos un cambio total en la posición, la fuerza del campo de nuestro sistema solar. Veremos que el horizonte cambiará totalmente, no el horizonte de nuestro sistema solar, sino el horizonte de nuestras estrellas. Tendremos una forma de estrellas diferente, como la que vemos ahora. Las formaciones estelares que vemos ahora están conectadas con la forma en que nuestro sistema gemelo se mueve con nosotros. Si ese sistema gemelo no está allí, se destruye. Tenemos que encerrarlo. El sistema tiene que encontrar una nueva posición, una nueva condición. Entonces sabremos que hemos perdido todo lo que llamamos nuestra estrella gemela, que ha entrado en una nueva dimensión. Esto no es algo imposible. Sucede como día y la noche. Las materias en el universo chocan. Hemos tenido suerte durante los últimos miles de millones de años en nuestro sistema solar con su gemelo. No ha sido, como lo llamamos, parte de esto. Pero es inevitable que un día sucederá. Puede ser mañana, pero la única vez que sabemos que algo ha sucedido a nuestro sistema gemelo es cuando el nuestro, lo que llamamos horizonte, nuestra posición de las estrellas, cambia totalmente y rápidamente. Vemos nuevos escenarios, vemos nuevos, lo que llamamos todas esas cosas, constelaciones de estrellas a las que le hemos dado un nombre diferente, pues ya ni siquiera existen porque las constelaciones, Mr. Keshe, desde nuestro punto de vista, sí. Nuestro punto de vista porque nos mudamos a una nueva posición y el sistema es los sistemas galácticos como el nuestro, sistema solar en la galaxia, son muy vulnerables a esto, muy vulnerables. Nuestra estrella gemela es una bala suelta que gira en el campo de la galaxia, como nosotros somos una bala suelta. Pero esta bala suelta tiene conexiones, tiene un equilibrio que se equilibra a sí misma en la interacción con otros sistemas solares. Cuando miras a nuestro sistema solar en el sistema planetario, en esta galaxia, nuestra posición es fija, porque todo el mundo es, como ya sabes, vas a estos grandes carruseles, están colgando de una cadena como a unos 100 metros en la parte superior, pero eres un centenar de ustedes, todos están girando, pero su posición es fija. Estamos exactamente en ese carrusel, pero estamos en el carrusel de la galaxia. Cada posición es fija. ¿Cómo y quién y dónde viene? Pero con la diferencia de que estas cadenas colgando con una silla en la parte inferior, te sientas en estos carruseles, tienen el control de su propio movimiento con respecto a los demás. Porque si se mueven, los demás tienen que moverse. Así que nada es igual internamente, porque absorben energía diferente en diferentes partes, liberan energía diferente en otras partes. Estamos a punto de encontrarnos con nuestra estrella gemela. Nos acercamos el uno al otro muy pronto. Pregunta, ¿de verdad? Mr. Keshe, en 2000 años. Lo hacemos cada vez con regularidad, lo sabemos. Ahora el conocimiento ha llegado a ese punto. Ahora lo vemos, lo sabemos. Así que cada vez, pregunta, ¿tiene eso algo que ver con lo que se conoce como el año galáctico, Mr. Keshe? En cierto modo sí, en cierto modo no.
pero en cierto modo la combinación de los campos que se presionan entre sí se acercan y alejan. Es un estanque de atracción y repulsión, y esto es algo que entenderá hace muy poco tiempo en las enseñanzas a medida que lo vayamos explicando más. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Dimitri. Muy bien. Tal vez podamos adentrarnos en esta idea de la telaraña, dice Rick, que me gustaría relacionar con los agujeros negros y luego podemos ver su artículo, la creación de agujeros negros y la pregunta relacionada con él. Entonces, ¿qué tal si echamos un vistazo a un video que armó Yanni? Es un video con un lapso de tiempo de la creación de una telaraña por una araña. Soy tan malo para compartir esto. Ahí lo tienes. Y dura un minuto. El video dura un minuto, pero cubre, creo, varias horas de fabricación de la telaraña. Me gustaría que la gente tenga en cuenta un par de cosas. Una es que la araña gira en el sentido de las agujas del reloj y luego en el sentido contrario. Y eso es bastante interesante. Se ve una transición allí y aparentemente hay una buena razón para eso, que tiene que ver con la estructura, una estructura más estable con Mr. Keshe. Creo que es mejor mostrarlo dos veces para que la gente no lo vea la primera vez. Rick, sí, es una buena idea. Veámoslo y luego podemos repasar los detalles. Bueno, bien, aquí vamos. Y empieza la reproducción del video. Bien, eso es todo. Tal vez podamos repasarlo de nuevo aquí. Sé que al principio, si observamos esta formación, parece una estrella. Tiene líneas que salen rectas, como rayos de luz básicamente. Y cuando observamos la naturaleza de la seda que hace la araña, en realidad es un conductor de luz y un material muy interesante en términos de lo que puede hacer. Bien, déjame reproducirlo de nuevo aquí. También al principio es muy rápido, pero verán la araña dividiendo la diferencia entre estos rayos de luz para hacer cada uno simétrico, de acuerdo con su vecino, con un espacio igual entre ellos. Es una hazaña tecnológica bastante sorprendente. Vean, simplemente lo dividió allí y creó esa pieza adicional. Primero en el sentido de las agujas del reloj, ahora en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y cuanto más pequeño se vuelve el círculo, más rápido va. Y estoy empezando a preguntarme, tal vez así es como se crean las galaxias. Hay una pregunta. Es lo mismo que los cúmulos universales que giran alrededor del creador. Se están acercando cada vez más al centro, al creador. Rick, así que aquí está la imagen real de la misma telaraña. Aparentemente la luz del día, que crea esta increíble división de la luz en los colores del arco iris esencialmente. Y nuevamente tiene que ver con los tipos de proteínas en la seda que reflejan la luz en ciertas frecuencias. Entonces, de alguna manera, la araña está capturando la luz y también todas las vibraciones. Estamos leyendo cómo las arañas son tan sensibles. Cada una de sus patas están unidas a las vibraciones de diferentes partes de la red. Y la red, cada cuerda de cada sección, entre cada uno de estos rayos, tiene una cierta frecuencia vibratoria aparentemente. Y esa araña conoce cada una de ellas de manera bastante íntima y sabe cuando algo está atrapado en ella. Así que todo eso es muy bonito en sí mismo, en la forma en que la araña crea su red y demás.
pero estoy tratando de relacionar eso. Y si miras de nuevo a nuestra imagen de fondo de hoy, tenemos una red de araña en el espacio. Así que estoy tratando de relacionarla con los agujeros negros en particular. Ahora sí vamos al artículo del señor Keshe en la Wikipedia, la Fundación Keshe. En realidad fue un artículo de la Fundación Keshe Plasma Times en diciembre de 2018 sobre la creación de los agujeros negros. Y se publicó el 12 de marzo de 2006, creo. Entonces, Mark tenía una pregunta sobre esto y ayer estábamos analizando esa cuestión en el el reactor grupo del plasma de la Fundación Keshe. Entonces la pregunta surge aquí. El señor Keshe habla de los agujeros negros y hay una imagen hermosa también aquí de la unión de dos sistemas para crear el agujero negro. Y eso también se describe en el texto real aquí. Permítame entrar en el área que queríamos analizar. Déjenme ver, está cerca aquí. Hay mucho en este artículo, señor Keshe. Ha ido bastante a fondo y lo ha discutido. Solo estoy tratando de encontrar la parte. Bien, está justo por aquí, creo. Bien, había una parte que menciona que el agujero negro es como un depredador. De hecho, lo he recortado y puedo mostrarlo aquí básicamente. Es parte de la pregunta. La parte de su artículo, señor Keshe, decía, a medida que el agujero negro se hace más grande y sus fuerzas gravitacionales toman el control, se convierte en un depredador de partes de su galaxia. Se convierten en enormes máquinas devoradoras de escombros, estrellas y planetas. Y esto es exactamente lo que se espera de ello. Los agujeros negros se crearon originalmente por pura casualidad. No hay patrones en su creación. Simplemente es una creación o un resultado de la interacción natural entre dos o más campos magnéticos pasivos o materias en movimiento dentro de la galaxia o el universo. Entonces, parte de la pregunta de Mark es la idea de que has hablado sobre el universo o el espacio como un lugar pacífico, donde no tenemos el robo de energías y demás. Las cosas que tenemos en la Tierra con los humanos. Entonces, es el proceso de crecimiento del agujero negro. ¿No es así o está consumiendo almas? Está consumiendo, por ejemplo, una estrella, ¿no es así? Se nos dice, o tal vez sentimos que una estrella tiene un alma. Entonces, si esta estrella está siendo succionada hacia un agujero negro, ¿qué pasa con el alma de esa estrella? ¿Y por qué se permite que los agujeros negros consuman almas si es un universo pacífico? Mr. Keshe, esto se remonta a la humanidad, ¿no es así? Bueno, siempre nuestra percepción de las cosas, sí. Mr. Keshe, creemos que una vez que la parte física agregada es consumida por, no la miramos, se convierte en parte de. Bueno, iba a decir, es un agujero negro, es un dispositivo de transmutación en efecto. Entonces separa el alma de la fisicalidad. Mr. Keshe, en realidad no. Sigue estando en la misma dimensión, es una sopa más grande. De acuerdo. Mr. Keshe, es una sopa más grande con más campos agregados. Es como, digámoslo de esta manera, ¿sabes? Es como tener una manada de un tipo de animales, pero otra manada dentro de ella. Sigue habiendo dos animales diferentes, pero están corriendo en el mismo camino. Se mantiene en esencia. Esta es la belleza del plasma, la comprensión de la interacción de los campos magnéticos. Lo mismo de lo mismo, todos se unen, lo mismo cuando se trata de este punto del plasma. Pero lo mismo, ¿qué significa esto? Esto significa que, digamos que si tienes una estrella, le damos una fuerza de 9, 10, 20 y 100. Cuando traes, digamos, una estrella que tiene 2 de 10, 4 de 5, ese 2 de 10 entra a la fuerza de 10, 2 suman a eso y 5. No desaparecen. Entonces, toda la estructura se fortalece. Y esta es la belleza del plasma. No robas, te sumas una adición a lo que hay allí. Y al mismo tiempo llega un punto en este, digamos,
Tiene 20, 10 de fuerza, reciben otros 5. Necesitan un espacio para. Entonces se abren la brecha espacial entre los dos campos. Y esto es la expansión o el aumento del tamaño de lo que llamas el agujero negro. Pero este agujero negro, al mismo tiempo que sus campos con otras estrellas que entran, interactúan. Y esa interacción crea una combinación de liberación de campos. Porque no tengo más espacio que 20. Ahora recibo 2 más, tengo que dar. Y esto se convierte en una fuente de la creación. Lo que sale se convierte en otra creación de una estrella o una galaxia. Traigo todo y en la amalgama de lo que traes tengo más que no necesito y me convierto en la fuente de vida. Irradio con mayor fuerza porque las fuerzas inferiores ya están construidas, estructuradas. Y esta es la belleza de los agujeros negros. Es por eso que no vemos vida inmediatamente a su alrededor, pero el campo que liberan en la galaxia en distancias más lejanas, a medida que las fuerzas se desaceleran, conducen a la creación de nueva vida, nuevas estrellas, nuevo ciclo. No se exprimen. Se liberan hacia un tamaño de campos de acomodación juntos, porque si tienes 20 de 10, tienes que acomodar 5 de la fuerza de 1. Si entra la fuerza 1, este extra tiene que encontrarse en la fuerza de campo en la dimensión de liberación para hacer alojamiento para el siguiente. Es empaquetarlo todo junto. ¿Y cómo lo empaquetas? Mostramos esto muy claramente, si lo entiendes, en algunas de las enseñanzas en las pruebas lo mostramos. Y esta es toda la estructura de la construcción de una aeronave por los campos. Empacamos suficientes campos en el medio de modo que el medio se vuelve como un agujero negro. Y luego ese agujero negro, al expandirse, liberando sus campos, crea una dimensión física de la nave. O bien, creamos una intención muy alta de campos en el centro y al agregarle algo en la parte superior, creamos la manifestación de la fisicalidad. Es como si crearas una luz láser, y luego esparcieras humo en la parte superior y luego ves los rayos láser. Si has visto eso, así es como se crean la mayoría de los objetos voladores a gran escala en el universo. No hay hangares para aeronaves de 2 o 3 kilómetros de ancho. Cuando construimos esa nave, una vez que creas la estructura física, cuando observas la creación, creas un agujero negro en el centro y creas una condición de campos radiantes. Entonces, creas una condición de campos de fuerza diferentes con los que interactúas. Creas condiciones para que interactúen estos campos. Y esta condición crea la forma de la nave. Así es como construyen naves espaciales con un diámetro de kilómetros. Refuerzan la línea central. Refuerza la fuerza del campo central en el centro. Y luego introduces campos en los alrededores. Y construye la primera capa. Y eso, de acuerdo con esta fuerza de campo y su conexión con el centro, te da la forma. Y luego quieres hacer divisiones. Quieres hacer, digamos, un salón o un espacio. Creas nuevamente eso en este entorno. Quieres una forma diferente de un espacio. Creas ese entorno allí. Porque esos campos que creas están conectados a la fuerza del campo. Es muy parecido a la araña, lo que vimos en la telaraña. Rick, estaba a punto de mencionar eso. Tu dibujo está empezando a parecerse a la telaraña, Mr. Casey. Así es como funciona. Hemos desarrollado este sistema que ahora se encuentra en los laboratorios de la Fundación Casey. No es algo que se pueda hacer. Creamos un campo de presión en el centro
e introducimos campos adicionales que con la interacción con esto vemos que se construye la estructura. Así es como se construyen los ovnis. No se consiguen láminas y paneles de aluminio y se atornilla como se hace con los aviones. No existe en el universo. Esto es lo que se está trabajando en los laboratorios de la Fundación Keshe. Esto es lo que se verá. Esto es lo que se mostrará en Irán. Creamos un campo de fuerza central y ese campo de fuerza central, luego introducimos materiales de fuerza de campo que están hechas y son parte de, y esa interacción con el centro creará esta telaraña y dependiendo de dónde introduzcamos este campo adicional, nos da la forma, porque está lejos del fondo, por lo que el fondo tiene que estar más cerca, crea la forma del ovni. Así es como se hacen las naves espaciales. Y luego creas paredes. Léelo en las patentes. Especialmente puse esto en las patentes, creando paredes, separación y particiones. Introducimos una intensidad de campo diferente en material diferente, pero sigue conectado a los campos centrales, al agujero negro. Absorbemos todos los campos, creamos esa condición del campo central y al expandirnos, interactuamos con él, decidimos dónde queremos interactuar. Si lo ponemos aquí, interactuamos con los campos aquí, donde está el centro. Si decidimos poner nuestra interacción de campos aquí, obtenemos una nave espacial más grande. Este sistema está sobre la mesa, se está probando. Y en algunas pruebas nuestra gente de investigación ve, es como porque es la primera fase. Ven cómo vapores suben a estos campos, porque es el comienzo de la manifestación y el vapor de las fuerzas de campo se doblará y comenzará a hacer la forma. Nuestra tecnología en este momento ve que el vapor está subiendo, el campo se está acumulando y luego dictamos dónde lo golpeamos. Lo golpeamos, pero no olviden que esto es dinámico. En la estructura dinámica de esto, con los campos que introducimos, de alguna manera les dará la forma. Creamos ese agujero negro. Como vapores suben a estos campos, porque es el comienzo de la manifestación y el vapor de las fuerzas de campo se doblará y comenzará a hacer la forma. Nuestra tecnología en este momento ve que el vapor está subiendo, el campo se está acumulando y luego dictamos dónde lo golpeamos. Lo golpeamos, pero no olviden que esto es dinámico. En la estructura dinámica de esto, con los campos que introducimos, de alguna manera les dará la forma. Creamos ese agujero negro, creación del desarrollo de los ovnis, lo que ustedes llaman ovnis y lo llamamos transporte en la dimensión de los campos. Porque no olviden, trata de abrir el tablero, la pizarra blanca. Nunca aprendí a hacer esto, dice. Quiero hacerlo. No es tan difícil de hacer. Ok. Oh, eso es lo que hace, envía algo nuevo. Ok. Tienen que entender que para crear esta dimensión de la forma de un ovni es lo mismo que cuando aterrizan en la luna. Todavía tienen su nave. Ahora se siente como, ahora queremos ver cómo se siente caminar sobre la superficie de la luna. Ahora expandimos los campos del sistema a esta dimensión. Entonces,
Cuando estamos en la superficie de la Luna, tenemos una protección por encima, pero como nuestra aeronave está en el suelo, también tenemos la fuerza del campo debajo del suelo para crear esa forma de ovni. Entonces caminamos sobre la superficie como si estuviéramos en la atmósfera de la Tierra. No se trata de hacer una cúpula solo en la parte superior. También se crea un campo debajo, en la superficie donde nos encontramos. Tenemos la fuerza del campo magnético, del campo gravitacional de la Tierra. Así es como funciona. No se trata solo de hacer una cúpula, de hacer una cubierta de cúpula. Lo hacemos igual que lo vimos y luego un campo debajo de él. Es solo una comprensión diferente del uso del mismo principio. En las naves que ahora están preparadas para ser exhibidas en Irán, verán esto. Traemos una maleta y en esa maleta creamos una intensidad de campo diferente. Y esta intensidad de campo, con lo que dictemos, creará la forma. Porque este punto de introducción de esto es diferente a este otro. Así que para cerrar la brecha, tiene que conectarse. Entonces, a través de su sistema dinámico se obtiene la forma de un ovni. Pero este sistema, dentro de él, se asienta un alma, porque es una interacción de campo. Hacemos lo mismo en la luna. Cuando vamos a la luna, ahora este espacio, el verde, se convierte en esto. No puede encontrar el color correcto que podemos mostrar en esto y se convierte en esto. Y ahora introducimos otro punto de interacción. Aumentamos el domo, pero todavía tiene la mitad del inferior. Ahora este espacio ha llegado a esto. Y ahora hay este nuevo espacio de crear a partir de ahí. Así que aumentas el tamaño de tu domo en el espacio. Aquí puedes tener un campo magnético gravitacional de un G, que el hombre puede existir en él, puede vivir en la luna. Aquí, fuera del límite, saltas y brincas, como lo hace un conejo en la luna. Aquí vives en condiciones atmosféricas. No necesitas usar traje espacial. No usamos un traje espacial cuando estamos en el avión, ¿verdad? Viajamos. Ahora creamos la misma condición. Aquí creamos un campo magnético de un G, pero debido a que está en una rotación dinámica, debido a su agujero negro central, no importa a qué velocidad vaya. Esta es la entidad en sí. Tú eres esa agua en el recipiente. No importa qué tan rápido vaya ese recipiente, sigue siendo el agua dentro de él. Y comprender el artículo del agujero negro es lo mismo que cuando publiqué el primer libro, El orden universal de creación de la materia. La parte más importante es la liberación primero. La más importante de cualquier sistema viajero, de cualquier existencia del sistema, incluso dentro de él, es la liberación de la materia. Incluso dentro de tu propia alma hay un agujero negro. Por eso absorbes campos, tienes una gravedad que decide lo que se absorbe. No hay entidad en el universo que no tenga un centro, lo que llamamos la creación del alma del creador, si quieres llamarlo así, que tenga la capacidad de absorber todos los campos del universo, interactuar con ellos. Y la interacción de ellos es una retroalimentación. Se convierte en la manifestación de su fisicalidad. Porque no sale un campo así. Un campo del centro sale así, porque una vez que sale,
el flujo del campo magnético. Los vientos lo obligan a salir y luego lo empujan. Y esa es la belleza de esto. Y lo que vemos es que este principio sigue, una estructura sigue. Y lo que vemos es importante que lo entendamos. Es el principio de la existencia. Cuando un campo llega a su posición y conduce la expansión o repulsión, no sale directamente. Está en el flujo del viento de los campos magnéticos del universo. En el universo hay un flujo de campo dimensional. No se va por este camino. El movimiento de expansión es circular. Y por eso los plasmas son siempre dinámicos, porque los campos externos que están en movimiento fuerzan esta interacción, fuerzan esta dirección dimensional de las fuerzas del campo. Un agujero negro en el centro de la vida tiene que absorber para dar, recibe la totalidad, sea lo que sea. Y luego, en lo que no necesita, libera. Y lo que libera en interacción con el entorno se convierte en la manifestación de la vida. Así es como funciona. Y dependiendo de qué campo sea la fuerza, se crea un sistema solar aquí, otro sistema solar allá, una galaxia en el universo, o tu ojo o tu pierna en el cuerpo del hombre. Si te fijas, siempre he dicho que es una hermosa comprensión de esto. Si lo entiendes, el cuerpo del hombre es como dos palos unidos por bisagras que se cruzan entre sí. Y en ese proceso, la bisagra, que es el centro, viene a través de lo que llamamos el alma del hombre. Construyes este lado del cerebro con este lado del cuerpo, este lado del cerebro con este otro lado del cuerpo. En el alma, por eso, cuando expandes el alma del hombre, obtienes lo que llamamos la fisicalidad del hombre. Esto, si observas el cerebro del hombre y la fisicalidad del hombre, la posición, la forma de las dos mitades del cerebro y su posición desde el centro del alma, dicta la altura y la forma del hombre y su estructura. Si pones el cerebro de personas de la misma altura, el mismo comportamiento juntos, ves que se crea la misma fisicalidad, porque tienen que equilibrarse, están en un, sabes, cuando vas a un parque te sientas en un balancín. Lo que pones aquí dicta tu distancia, subes y bajas, cómo se forma. Eh, Ese balancín está girando de lado a lado, ese es el alma del hombre. Lo que pones aquí en este lado, de un lado derecho, obtiene la expansión aquí en el otro lado, en el izquierdo, y depende de cómo se mueva. Y tiene la limitación porque tiene otra mitad. Es por eso que las personas de la misma forma, el mismo tipo, la misma cosa, tienen las mismas características porque aquí es como funciona el campo. La posición de los campos del cerebro decide tus ojos, tu comportamiento, tu confianza, tu emoción. Y todo esto se reduce donde se creó este agujero negro. ¿Cómo se creó este agujero negro en el alma del hombre? Porque cuando absorbe desde el útero de la madre y luego dicta lo que sale y
comienza a dar forma al hombre. ¿O alguna otra pregunta? Rick, muchas gracias por eso, Mr. Case. Es bastante interesante, Mr. Case. Interesante. Pregunta. Nos dijo que cuando escuchamos una voz estamos tratando con el estado de la materia y ella se pregunta cómo se pueden usar los sonidos específicamente, qué tipo de sonidos y qué frecuencia tenemos que hacer para crear una correspondencia entre almas, el alma del hombre y el alma de la fisicalidad y luego crear paz en nuestra estructura física. ¿Cómo podemos trabajar con la en la garganta y que está relacionada con el alma del hombre? Mr. Casey, los campos al interactuar siempre hacen ruido. Esto es parte de ello, la forma en que crean partículas. Crean campos que son audibles para el oído del hombre, de otras criaturas en el universo según la fuerza. Y la interacción del alma del hombre con el alma de la fisicalidad del hombre, esa separación es escuchada por los búhos muy claramente. Sabemos eso por experiencia, lo sabemos por pruebas. Esa separación de dos campos es como lo describí una vez, tal vez sea la forma más fácil de describirlo. Es que haces una bola con un pedazo de papel y luego haces una bola con otro pedazo de papel más grande y lo envuelves alrededor de esta bola. De alguna manera haces una bola con el papel y luego envuelves otra bola con otro pedazo de papel. Luego intentas abrir la bola exterior del papel alejándolo del centro y hace ruido. A veces es el ruido del papel en sí, a veces es el ruido con la separación de la bola de papel interior, con la bola de papel exterior, porque tienes que soltarla y se agrieta. Y esto es exactamente lo que sucede a tu alma y a tu alma en la fisicalidad. Y esta separación, el ruido lo es. Los búhos lo escuchan, es como si fuera algo que les molesta y les hace cantar o hacer ruido. Es como si dijeran, no hagas ruido, me duele la oreja. Y son los gritos debido al ruido que se crea, esa fuerza del campo de separación del alma del hombre. Los campos magnéticos del alma del hombre es física, es literalmente física. Y si los científicos lo entienden y construyen un sistema como los campos de un búho, lo escuchan a través del nivel del alma. Esto se transfiere la comprensión física y emocional de eso y los científicos ponen un búho en observación cerca de un hombre que está separando el alma de la fisicalidad del alma y pueden monitorearlo y lo verán. De alguna manera, en los hospitales ahora vemos el latido del corazón se detiene, pero el alma aún podía estar en él. En el futuro, cuando el conocimiento del hombre se expanda para comprender esto, usted hace un monitor, usted ve que el alma todavía está aquí, podemos salvar el cuerpo, porque al igual que el latido del corazón te da esa frecuencia, el alma tiene esa frecuencia, no la vemos. El alma todavía está dentro del cuerpo, podemos revivirla, podemos rastrearla de vuelta. Y trabajamos con el alma más que en el latido del corazón. Podemos expandir el alma para crear el latido del corazón. Toda la ciencia de la medicina para la fisicalidad del hombre cambiará. Cuando alimentamos al alma, tal vez el alma ha decidido, quiere dejar la fisicalidad, no puede interactuar. Y esto es parte de la razón por la que estamos viviendo más tiempo, porque sobrevivimos más tiempo, porque hemos logrado aumentar este campo de separación. Y esto es parte de ello. Y si eres consciente de este conocimiento, puedes entender incluso, de alguna manera, saber el punto de tu partida. ¿A qué edad mueres? ¿A qué edad llegaría tu separación? ¿O quieres expandirlo una vez al mundo de la ciencia? Y es muy fácil de hacer. He dicho eso muchas veces, pero los científicos no lo entienden. Un día alguien lo hará. Hay que encontrar una coincidencia, encontrar la separación. Podemos hacerlo científicamente y encontrarla. Consigues un búho, lo pones allí y ves cómo reacciona en el alma.
porque empieza a cantar, a qué frecuencia, lo que sea. Como el alma de la fisicalidad se separa del alma del hombre cuando eso sucede y hace esa abertura del papel y lo oye. Es como un silbido del perro. Cuando le hacemos un silbido de perro no lo oímos, pero el perro sí. Es más o menos lo mismo. Pero esta vez el ruido no lo oye el oído del búho, lo oye el alma del búho, que lo convierte en la emoción de la fisicalidad y lo hace cantar. Porque si lo hubiera oído en el oído directamente, se había ido volando. Es como una escopeta, se habría ido volando, como si la oyera. Y en una de las enseñanzas de hace años le expliqué esto a un vecino de al lado. Si vives en la zona donde los búhos, no en las ciudades, sino en las afueras, siempre sabes si alguien ha muerto, si eres consciente de ello. Y tiene la costumbre de sentarse en la casa, sentarse en el área donde está, no se van volando, hasta que el ruido se completa, hasta que la separación, cuando la separación se completa, se van. Es como si lo necesitaran, es como si les diera algo o tuviera la esencia de una fuente para ellos. Hace años, cuando vivíamos en Bélgica, nuestro vecino falleció alrededor de la 1 o 2 de la mañana y dije que el tipo había muerto. Y por la mañana nos dijeron, sí, falleció durante ese tiempo. ¿No es eso? Todo tiene que decir adiós. Estamos terminando. Nos vamos. Y lo dice de esa manera. Y si eres consciente de la fuerza del alma y el alfa, y sí, y dije que el tipo había muerto. Y por la mañana nos dijeron que sí, falleció durante ese tiempo. ¿No es eso? Todo tiene que decir adiós. Estamos terminando. Nos vamos. Y lo dice de esa manera. Y sí, eres consciente de la fuerza del alma y del alma de la fisicalidad. Es como te dije, sé exactamente cuando me separé de mi fisicalidad. Conozco el tiempo, la forma en el espacio y el tiempo de la misma, porque entendemos el trabajo de la vida física. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Hola, señor Keshe, el sol y la luna y el alma del hombre, las almas giran en las mismas direcciones, pero la Tierra gira en la dirección opuesta. Entonces, ¿es que la Tierra debe ser el reactor superior? Rick, creo que está pensando en la configuración tetraédrica. Mr. Keshe, Dios mío, no, no lo es. Pregunta, ¿los sistemas de transporte estarán equipados con alimentación de plasma para que los pasajeros puedan vivir dentro mientras viajan, Mr. Keshe? Es parte de su construcción. Dijimos muchas veces antes, no llevaremos ningún alimento porque la transferencia de energía viene desde dentro de la estructura. Rick, me gustaría mostrar el video agrícola de Yanni que vimos en la reunión de testimonios. ¿Estaría bien ahora? Mr. Keshe, sí, adelante, adelante. Explícanos dónde está y qué es antes de mostrarlo. ¿Puedes darnos antecedentes? Rick, hasta donde recuerdo, y alguien podría corregirme si me equivoco, creo que esto está en Rumania y Yanni está en contacto con varios agricultores de esa zona. Este agricultor en particular tiene una superficie de 300 hectáreas de girasoles y han tenido una situación de sequía bastante dura en Rumania. Creo que Yanni dijo 2 meses y medio sin lluvia, pero utilizaron GANS para empezar, agua de GANS para remojar las semillas, una infusión especial de agua de GANS para remojar las semillas cuando se iniciaron y aplicaron agua de GANS una vez al cultivo. Así que esto es lo que obtuvimos de ello y John explicará algo con John Wells haciendo la traducción. Así que podemos echarle un vistazo. Y luego veremos qué pasó con el cultivo del vecino que utilizó fertilizantes químicos. Intentó, digamos, usar fertilizantes químicos en el mismo cultivo, el mismo tipo de cultivo. Bien, aquí vamos. Aquí pueden ver, esto también sucedió donde pueden ver la producción del girasol. Me ha pasado aquí en un cultivo de girasol. Here you could see this also happened here
where you could see the production of sunflower. Eso en la finca donde se trabaja 300 hectáreas y todo con plasma. This is all in a place where we're producing different elements on a 300-hectare zone. Y la temperatura en ese día fue unos 40 grados, pero dentro del cultivo de girasol no se sentía esa temperatura. What we're showing here is a day where we had 40 degrees centigrade temperature, and here in between the plants, walking through the sunflower production, you didn't feel that hot impression. Y se puede ver el color verde vivo y eso vamos en adelante como parece la otra. And you could appreciate the way the plants are in a very happy mode with a green color. Sí, aquí cuando hemos pasado, el sentimiento que hemos vivido fue de felicidad. And the feeling you receive when you walk through the sunflower fields is happiness. Como has visto, la flor de girasol son grandes, muy grandes. As you can see, the sunflowers are enormous, beautiful and big sunflowers. Sí, y lo que eso fueron sembradas al principio de junio. These were the seeds were planted in first days of June. Eso significa que en 3 meses ya se han hecho así. So what you're appreciating here is they're only 3 months old. Y lo que es maravilloso es que las hierbas no han salido para como parece a los que utilizan los químicos. Lo que llaman hierba mala no han salido aquí. And what you can see here is you don't have any external weeds or bad plants which would affect the sunflower. The ganses keep a sort of a very interesting, good feeling for the sunflowers and won't let the other strange plants grow here. Lo que hemos hecho aquí, lo que ha hecho Laurencio y Mijaela, rociando la tierra con plasma CO2 ZNO-CH3. What Lawrence here has done is spraying all the place with the zinc waters, the plasma waters, continually. Después plasmatizar las semillas de girasol. And also spraying the different sunflowers with the plasma water. Siempre antes de sembrarla estamos plasmatizando las semillas. And we're also processing the different seeds before planting with GANS waters. Y después de sembrarla, solo una vez ha rociado con aquaplasma. And once they were sown, these seeds, we have only sprayed GANS waters once. Ahora podéis ver cómo va un campo de girasol donde se trabaja con químicos. And here you can appreciate
where we went to a place where they use chemicals to help the production of sunflowers, and it's completely different. Lo que percibí aquí fue muy tristeza, así que tuve que irme deprisa. When Mucha I went to tristeza y see this sufrimiento. place, it was sort of so distressed I had to leave the place immediately. La tierra aquí está muy seca The earth here is very dry and dead, y la diferencia ya se puede ver. Las imágenes hablan por sí mismas. you can appreciate the big difference. The images, the correct feeling. Ok. Gianni, yo puedo agregar que we see this a lot, and you can increase the harvest. we went to a place where they use chemicals to help the production of sunflowers, and it's completely different. Lo que percibí aquí fue muy tristeza, así que tuve que irme deprisa. Ok. Vemos esto mucho y se puede aumentar la cosecha tanto como se pueda crear las condiciones de humedad. Una vez que los agricultores comprendan y utilicen correctamente esta tecnología de GANS, las sequías y la lluvia no les harán mucha diferencia. Y ellos crean su propia humedad, porque obtienen su humedad, obtienen sus campos del medio ambiente, no del suelo. Esa es la razón por la que vemos esto. Y cuanto más nos damos cuenta, más vemos. En cierto modo, la respuesta estaba en las primeras frases que decía, remojamos la semilla, así que hemos creado un clima subterráneo y solo la regamos una vez. Así que ahora creas el lado opuesto, la contraparte, el lado gemelo. Y estos dos, con la semilla en el suelo y el primero, ¿cómo lo llamas? Agua. El primer GANS, agua de GANS, has creado la separación de los campos. Y es por eso que tienes esto. Entender el principio de... Tienes que entender el principio detrás de esto. Has creado la separación de los campos y por eso es que tienes esto. Tienes que entender el principio detrás de esto. Así es como creamos agua en nuestros sistemas. Creamos dos campos diferentes que equilibran la humedad y el agua, porque estás creando carbono y estás creando oxígeno. Y en una posición en la que hay un carbono adicional o un hidrógeno adicional con un carbono, se crea el oxígeno, que nuevamente en la interacción del mismo hidrógeno, el mismo contenedor, crea agua. Así es como se produce agua. Y estos sistemas ahora se bloquean en la energía universal y obtienen lo que necesitan. Y el proceso de cuánto tiene que ir y lo que necesitan producir está en el ADN del entorno de la semilla. Esto es importante para nuestra gente agrícola, porque lo expliqué de alguna manera en la conferencia de SAP. Remojas la semilla y plantas estas semillas.
has creado una parte del proceso. No tiene Twinity, no tiene nada con lo que interactuar. El resto de los campos están aquí, interactúan de manera horizontal. Cuando dejas que la planta crezca y la riegas en esta etapa de crecimiento, ahora has creado un entorno diferente con el agua nueva. La interacción de los campos entre las dos crea ahora un movimiento horizontal, emocional, lo que llaman vertical. Y esto consigo mismo interactúa con campos y energías del espacio. La humedad está ahí, ahora la creas aquí. Entonces el sistema se vuelve autosuficiente. Cuanto más alto crece, más humedad ambiental hay. Pero el ADN dentro de la semilla original, dicta, este es el punto, ahora floreces. Y debido a que rociaron los campos, ahora este tipo se sienta encima de una enorme fuente. Si estas personas hubieran rociado una segunda vez, cuando se crearon las cabezas en la posición pequeña, habrías encontrado, si este es el tamaño de la cabeza de la semilla de girasol, había sido este el tamaño más grande. Pero entonces el cuerpo tiene que soportarlo. Y pones el agua de gas en el suelo cuando crece, la riegas de una vez. Y luego, cuando llega el momento de la siembra, cuando las flores empiezan a salir en el momento de la siembra, la riegas una vez más, aumenta la cosecha. No aumenta la cosecha cuando la pones aquí. La cosecha aumenta en un punto en el que aumenta la producción de semillas. Aumentas aquí, aumentas el crecimiento, creas una humedad del agua. Aquí aumenta la proteína, lo que aumenta el peso y el tamaño. No necesitas seguir regando todo el tiempo. En segundo lugar, el procesamiento del agua de los GANs está obsoleto ahora, con el uso de una tecnología totalmente diferente. Es agradable de ver, es fantástico, prueba el concepto. Y especialmente en una tierra tan grande como muchos de ustedes saben, en Europa Occidental, especialmente Europa del Este. Este año hemos sufrido temperaturas muy altas. Las sequías y las altas temperaturas son algo habitual, muy habitual y ha creado un problema enorme para los agricultores. Este primer riego, después de que las semillas tengan unos 10 o 15 centímetros de altura, prepara el terreno para cualquier sequía. Se crea una condición de agua y humedad. Y luego, el segundo riego, en el momento en que las semillas han crecido o cuando las semillas brotan, antes de que en este momento vuelvas a regar y creas la condición, tienes que cambiar, no puede ser el mismo agua de GANS. Es una forma específica de hacerlo. Luego, cambiar la cosecha. Si tienes una tierra fértil, hay suficiente lluvia, no necesitas hacer esta segunda. Hay una primera lluvia. Solo lo haces una vez, en el momento en que las semillas de la corola están fijadas. Duplicas, triplica la cosecha. Hemos demostrado eso en China. Y regar ahora, cuando tienes hectáreas, es demasiado complicado y caro. Ahora, con la nueva tecnología que hemos desarrollado, no es necesario. Pero es bueno y es agradable ver la prueba del concepto y ayuda porque puedes ver al agricultor de al lado y este agricultor es una vida y como se dice, la bancarrota para los agricultores. En Europa del Este, especialmente en las pequeñas tierras agrícolas, han desaparecido.
porque solían ser agricultura comunal. Mucha gente en Rumania, la República Checa, Bulgaria y el resto se fue a Occidente, a Europa, a ganarse una vida mejor. Y estas parcelas de tierra se dieron a las 2.000 familias de aquí, o 5.000 allá, 10.000 allí. No tienen a nadie que las cultive, porque los padres son viejos, no pueden cultivarla. Así que tienen una estructura, son agricultura colectiva, lo que significa que una empresa se hace cargo de su tierra, sigue siendo dueño de la tierra y la compartes, obtiene la parte de la cosecha. Y en algunos casos es criminal lo que hace. Hace poco vi que uno de esos países del este, de unos cuantos de miles de tierra, se les dio maíz podrido de hace 2 o 3 años. Pero la recolección, la cosecha, hay mucho engaño y mucha deshonestidad. Pero la recolección, la cosecha, como en la época comunista, ha vuelto, pero con el lema de la comercialización y la democracia. Los agricultores tampoco reciben casi nada y a las familias no les importa porque ganan dinero en el este o el oeste y reciben un saco de arroz por ello. Están contentos con ello. Pero ha vuelto la agricultura colectiva en los bloques del este, a lo grande. Y es agradable verlo porque esto trae un cambio. Esto puede proteger. Nadie sabe a principios del verano, especialmente a los agricultores ahora que tienen más conocimiento cómo estará el clima, cuán malo, cuán seco será. Y si haces este primer riego, te compras una póliza de seguro, pero con la nueva tecnología literalmente no es necesario sembrar la semilla. Muchas gracias, fue esclarecedor. Pregunta, buenos días, señor Keche. Mi nombre es Jefferson Modesto, soy de Brasil. Muchas gracias por su presencia entre nosotros. Mi pregunta es, ¿qué emociones dañan el corazón y qué podemos hacer para restaurarlo utilizando nuestra esencia del alma o del plasma? Mr. Kesh, el daño al corazón hoy día se produce a través de nuestra fisicalidad, en lo que consumimos. Nuestra emoción del corazón, con lo que llamamos un ataque cardíaco, viene de lo que llamamos estrés. Por lo general proviene de apegos y desapegos no deseados, de pérdidas. Y cuando no podemos manejar la emoción de la fisicalidad, pero a veces la fisicalidad no puede manejar la condición física, lo llamamos ataque cardíaco, sucede cuando no se puede hacer mucho. Suele ser muy rápido. Pero por otro lado, se puede fortalecer el alma del hombre. Se puede fortalecer el alma de la fisicalidad para crear una condición en la que el corazón pueda operar. El corazón es un creador de campos magnéticos y cuando la interacción de sus campos con el campo del alma de la fisicalidad no coincide, libera como una chispa o lo que llamamos un ataque cardíaco y necesita expandir el alma del hombre al alma de la fisicalidad, que la interacción con el corazón, con el campo magnético del corazón puede absorber o no libera su energía a la dimensión de la fisicalidad. Observa cuál es la razón de los ataques cardíacos. ¿Entiendes con qué facilidad a través de la elevación del alma de la fisicalidad puedes absorber las tensiones físicas y no poner la presión en la dimensión física del corazón? En cierto modo, un ataque cardíaco es cuando los campos magnéticos del fluido dentro de él, que es la sangre, se mezclan y no pueden interactuar y controlarse entre sí. E interactúan con el alma de la fisicalidad y tienen que liberar esa energía, que en cierto modo la conversión del estado de energía al estado de materia no puede retener y detiene el sistema y se produce lo que llamamos un ataque cardíaco. Se observan las señales que el cuerpo físico da semanas antes de que un ataque cardíaco, entiendes cuánto tienes el control sobre él. El cuerpo produce una manifestación física específica del ataque cardíaco hasta 6 semanas antes de que ocurra. Cuando se presentan estas condiciones se le advierte, eleva el alma y el alma es la fisicalidad, cambia la dimensión de la emoción y si no la escuchas la vas a recibir. Muy pocos ataques cardíacos se producen en el último minuto antes del ataque cardíaco.
El shock es uno de ellos, pero el 90% de los ataques cardíacos se manifiestan semanas antes. Los científicos a veces hablan de 3 meses antes, pero 6 semanas antes de la que veamos la señal más fuerte, 2 semanas antes de que el ataque cardíaco, todavía tienen la oportunidad de cambiarlo. Los otros signos del ataque cardíaco que provienen de la dimensión de lo físico, las emociones que acumulas o el bloque que has hecho con tu comida o con lo que ingieres en el cuerpo, puedes revertirlo o retrasarlo parcialmente hasta que puedas repararlo. Y ve a internet, lee los signos del ataque cardíaco y luego ve su patrón de la emoción y lo que crea, porque en parte, si tienes como indigestión porque está en el estómago, estos problemas de indigestión 6 semanas antes del ataque cardíaco muestran que tu ataque cardíaco muestra lo físico, ya no puedes digerir la comida porque todo está obstruido, está a punto de explotar, puedes tener un ataque cardíaco. Si es con un tirón de tu lengua hacia la parte posterior de tu garganta, sientes ese tirón, significa que es emocional. No puedes decir tus palabras, no puedes poner tu emoción, manejarla. Eso puede retrasarlo. Ves un tintineo y una presión en el lado izquierdo del brazo. ¿Por qué? Significa que tienes un problema para interactuar con las personas. Es parte de tu emoción. Puedes manejarlo. Hasta 2 semanas antes del ataque cardíaco, ves los signos del ataque cardíaco. Tienes la oportunidad de interactuar con él 2 semanas antes. Si no, es demasiado tarde. Lo dejaste ir demasiado lejos. Cuando tienes un derrame cerebral o un ataque cardíaco e intentas deletrear tu nombre y ves cómo lo deletreas verbalmente, entonces sabe que tu emoción es que el ataque cardíaco será emocional o físico. Entra en internet y aprenderás muy rápido. Verás las señales 3 meses antes del primer ataque cardíaco y especialmente físico. Verá la señal 3 meses antes. Y luego manejas el aumento de la emoción, elevas el alma de la fisicalidad, descubres cuál es la razón por la que emocionalmente te lleva a ese punto y aumentas tu nivel de comprensión. No te quedas atrapado en él. El sueño, la falta de sueño, cuando empiezas a perder el sueño después de 4 horas te despiertas sin razón. Estos son los primeros signos del ataque cardíaco y en parte de hemorragia cerebral. Tu patrón de sueño cambia de la nada, 3 meses antes. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Cuando crees que la creación del OVNI en la que están trabajando los científicos de la Fundación Keshe se transmitirá en vivo en nuestro canal de YouTube, Mr. Keshe? Estamos tratando de hacerlo, pero la investigación está en marcha y estamos desarrollándonos y hay muchas cosas sucediendo que tenemos que completar antes de hacer eso. No hemos recibido la confirmación del gobierno iraní, ni de los militares, ni del gobierno. Y ellos mismos nos dijeron esta semana que están organizando algo muy grande para ello, así que tenemos que ver si es así, si están organizando algo muy grande o si están organizando algo muy importante antes de que nos den el permiso. Y una vez que lo consigamos, empezaremos a poner en marcha las cosas para desarrollarlo. Pregunta similar de Antonio sobre los campos creados para dar forma a un ovni. ¿Es fácil atravesar el límite externo? Mr. Keshe, no, es dinámico. Rick, ¿hay resistencia? Mr. Keshe, es dinámico. De ninguna manera, inicialmente sí, etapas iniciales sí, pero en la etapa final. Rick, entonces, ¿sentirías resistencia o sentirías que tu mano se disuelve? Dependería, supongo, de los campos en particular, Mr. Keshe. Todo depende. La forma más fácil es si aprendes la transmutación. Puedes transmutarte en tu interior. ¿Se necesitaría crear un campo opuesto para poder caminar desde el interior hasta la parte exterior del hombre? Es una pregunta. Mr. Keshe, en realidad no. Pregunta. ¿Es posible preguntarle, señor Keshe, si hay un Trinity Guns que usted recomendaría si una persona ha desarrollado Parkinson después de la pérdida de su esposo? Mr. Keshe, inscríbanse con el Dr. Kern. Estamos realizando pruebas al respecto. En este momento él está realizando pruebas al respecto. Deberíamos manejar esto, parte de esto, sí. El nuevo desarrollo en tecnología ha hecho que los sistemas que ha visto en Alemania sean obsoletos, totalmente obsoletos.
Las personas nuevas están conectadas directamente al nuevo sistema ahora. Y ya no necesitamos el centro de bienestar en Alemania, porque todo ya pasó su, como usted lo llama, estado con el nuevo desarrollo. ¿Alguna otra pregunta, Rick? Una pregunta sobre las unidades de energía, cuándo podrán estar disponibles y la función de gas. Creo que usted mencionó varias veces que las unidades de energía no se anunciarían hasta que realmente estén listas para el público. Mr. Keshe, bueno, están sucediendo muchas cosas en el desarrollo de la Fundación Keshe y vamos a cubrir estas cosas porque tienen que darse cuenta que con el nuevo sistema de vuelo, la unidad de potencia, la unidad de alimentación, la unidad de energía, la unidad de vuelo, todo se está combinando en un solo sistema. Y este sistema produce su propia agua y todo lo demás. Uno de nuestros informes de días pasados, muy pasado reciente, estaba leyendo, decía que se pone una gota de agua en el sistema. Así que hemos aprendido cómo producir agua a partir de lo que usted llama la interacción de los campos. Y esta agua es una agua plasmática, inclusive si está dentro del sistema. Se puede conectar con cualquiera que quiera conectarse con ella. No necesitas beberla, absorbe la energía de ella. ¿Alguna otra pregunta o damos por terminado el día? Rick, creo que sí has hecho el doble, el triple con el tiempo aquí hoy. Gracias. Mr. Keshe, gracias por hoy. No olviden que hicimos el anuncio antes de la Fundación Keshe. Necesita muchas donaciones y ayudas, si pueden ayudarnos y que establecimos nuestra situación para atravesar estos tiempos. Y como dije, oren por nosotros en lo que hemos hecho para crear la paz mundial a través de las religiones de una manera diferente, ya que necesitamos traer el alma de estos líderes mundiales para lo que yo llamo el siguiente paso de desarrollo y expansión de la paz. Muchas gracias por hoy y nos vemos la semana que viene. 555 Taller de Buscadores de Conocimiento el 12 de septiembre de 2024. Gracias a todos por estar. Somos el alma de la paz.